Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Nos vamos a quedar con la fracción primera, que dice de esta forma: en una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie junto al lago de Genezaret. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para entrar en detalles, sí, pero sin entrar en tanta profundidad, simplemente por los bordes, tenemos que hacer referencia al Sínodo de Alejandría y también al Papa, como se dice normalmente, el obispo de Roma, Dámaso I, en cuanto a la enseñanza de la homousía del Espíritu. Y que también el concilio, sínodo, y también inclusive también la carta sinodal de Constantinopla a los obispos de Occidente, habla del famoso tema hítomas, o hítoma, como se quiera decirlo, que es en griego, donde se expone la doctrina del Espíritu Santo, que a pesar de las diferencias de Sabelio y también supuestamente las hipótesis de los eunominianos, los arrianos, los neumatómacos, que todos pues de cierta forma con sus herejías que trataban de involucrar cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina de la Iglesia Católica recibida por los apóstoles y mucho menos desarrollada gracias a esta actividad apostólica por los padres de la Iglesia y el magisterio, pues sencillamente nos va dando la acción precisa, concreta, en cuanto a de la perfección de Dios. Y es aquí donde uno tiene entonces que poner los ojos en el Evangelio, en especial del día de hoy, sobre todo porque cuando Lucas habla de alrededor, acordémonos que Lucas es el gran investigador que escribe su Evangelio a partir de las distintas situaciones y circunstancias que está viviendo en su momento, de acuerdo a sus investigaciones. Las primeras circunstancias que él escribe, los primeros relatos son de la Virgen María, de la Virgencita María, gracias a que ella le da con lujo de detalle la vida de nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Que otros paralelos como los apócrifos o los famosos pseudos, pues sí, tratan algo particular, que dicen pues supuestamente de San Lucas y otro evangelio de San Lucas que existe por ahí, en fin, un cúmulo de cosas, inclusive también el médico, pero en griego como tal, se escribe el evangelio en griego. Pero la distinción que tiene Lucas, el original, es la rigidez y la rigurosidad con que escribe su hebreo, y por eso cuando dice alrededor de Jesús, la palabra Saviv en hebreo está expresando que no es para nada desconocido, que se es comprendido en especial. Saber quiere decir se es comprendido o se sabe entender o sabe comprender o sabe analizar, pero en especial quiere decir saber entender o saberse comprendido. Y en este caso Saviv entonces nos está hablando del acercamiento que tiene Jesús con sus discípulos y que sabe leer el momento, sabe leer el ambiente y se sabe hacer entender. Que al mismo tiempo en una dinámica de la palabra Safif también quiere decir que es decir, la otra persona se sabe que le han entendido el mensaje, le han entendido la situación. Por eso entonces más adelante vamos a ver en el relato de este evangelio que Pedro dice: listo, Señor, sí, vamos mar adentro. De forma que Safif quiere decir que se hace entender, se hizo entender y conocía el ambiente, la circunstancia. Y por eso es importante fijarnos en este texto del evangelio, porque entonces Jesús nos conoce. Jesús conoce nuestros ambientes y Jesús se hace entender a cada uno de nosotros de una forma tan particular y singular como ninguna más en el mundo. Y es aquí entonces donde tenemos que entrar en detalles, cada uno de nosotros, en cuanto a poder discernir la forma como Jesús, el Señor, se nos comunica. Que si uno sabe entender e interpretar la forma en que Dios se nos comunica y nos habla desde su ambiente divino, haciéndose uno con nosotros, en cuanto a su divinidad y su omnipotencia, su omnipresencia, pues entonces nos queda más fácil entender el lenguaje de Jesús, así como pasó en el texto del Evangelio el día de hoy. Ese Safif se hizo entender, conoció el ambiente y de forma que la persona, al comprenderlo perfectamente, actuó como él quería que actuara. Y es aquí entonces donde tenemos que poner el ojo y la criticidad en cuanto a que Jesús nos habla constantemente, a cada segundo, a cada instante de nuestra vida. Somos nosotros los que no entendemos el lenguaje de Jesús. Somos nosotros los que nos dificulta ese safib, ese saber entender a Jesús, el lenguaje de Dios,
y sobre todo saber comprender el momento, la circunstancia, la situación, para entonces no caer en el error, no caer en el pecado, no caer en distintas situaciones que son comprometedoras para el ser humano y que lo único que llevan es al perjuicio y por ende a la condenación. De forma que lo esencial, al saber comprender, saber entender y al saberse ser entendido, entonces es que la persona humana corresponde en cuanto a ese mensaje que está dando el Señor, y lo corresponde de una manera eficaz porque supo entender el lenguaje de Jesús. El problema está en no entender el lenguaje de Jesús con que Él nos habla. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad precisa en cuanto a este fragmento de Safib? La dificultad precisa es que el ser humano pase inadvertido las enseñanzas de Jesús. Que el ser humano pase sin ningún tipo de compromiso con su fe y que espere salvarse al final de sus días, después de que Dios le habló. Por eso las personas, cuando entran en su juicio particular, como el caso de muchas personas que han tenido una segunda oportunidad, cuando entran al juicio particular, ven claramente cómo Dios les insistía, les hablaba continuamente. Ellos no querían ceder a lo que el Señor Jesús les estaba hablando porque no sabían comprender el lenguaje de Jesús para ellos, que vuelvo y digo, el lenguaje de Jesús para cada uno de nosotros es tan particular como es tan particular cada ser humano. De forma que con este sentir, pidámosle entonces a la Virgencita María que nos ayude a comprender el lenguaje de Jesús en nuestras vidas, así como ella lo entendió, que podamos decir siempre sí a la voluntad de Dios y que nos veamos libres de las obras del maligno, de Satanás, que nos quiere confundir y quiere hacerse pasar por Dios. Quiere hacerse pasar por Dios en cuanto a la voz de Dios y supuestamente hablarnos cosas que no son de Dios, que aparentemente son buenas porque Él es muy astuto y muy sagaz. Que la Virgencita María nos libre de esa astucia y de esa sagacidad en la cual muestra cosas buenas que en realidad no son tan buenas porque van conduciendo al error, al pecado, a la condenación. Que ella nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su inmaculado corazón y nos ayude a responderle efectivamente al Señor positivamente con su sí para hacer siempre la voluntad de Dios, igual que junto con San José, que es el terror de los demonios, para que nos libre la acción del maligno de Satanás y no nos confundamos en este caminar creyendo que Dios nos habla cuando en realidad el que nos habla es el demonio. Que nuestro ángel de la guarda nos ayude a comprender siempre la voluntad de Dios y actuar a través de sus emociones y impulsos de la gracia que a través de Él nos llegan, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio el día de hoy, te invito para que te suscribas a este canal, tu canal, alza el volumen de la tuya fede. Invites a tus seres queridos amigos para que participen de esta evangelización. Y a su vez, como si deseas también colaborar con la oración por esta obra de evangelización, también si deseas colaborar, hacer tu ofrenda, aquí está este número con las dos plataformas Nequi y Plata si deseas hacer tu donación. O por el contrario, si deseas hacer esta donación a través de esa cuenta de ahorros de vivienda, a través de esta cuenta de ahorros de Colombia o cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Gracias por tu aporte, por tu colaboración, gracias por tu apoyo y te deseamos un feliz día a la mano del Señor, de la Virgen María y de San José. Feliz día, que estés muy bien junto con tu ángel de la guarda.